Hola amigos de Tutoriales Gerberín. Hoy, te damos la bienvenida a un video que va a arrojar luz sobre un ícono del rock and roll, Elvis Presley. Elvis, conocido como el rey del rock and roll, conquistó a millones con su extraordinaria voz y su energía desbordante en el escenario. Pero, como dicen, todas las personas tienen su lado oscuro, al igual que una moneda tiene dos caras. Y hoy, vamos a adentrarnos en el lado menos conocido de Elvis Presley. Antes de sumergirnos en este intrigante tema, te pedimos que si te es posible, te suscribas a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Así estarás al tanto de todos nuestros próximos videos, llenos de historias fascinantes. The magazine covers then, and getting bigger and bigger and bigger. You just had the feeling. You didn't know what was happening, but the electricity. Así que sin más preámbulos, agarra tu botana o tu dulce favorito, busca un lugar cómodo para relajarte, porque te vamos a contar todo sobre el lado oscuro del rey del rock and roll, Elvis Presley. Elvis Presley, el legendario rey del rock, vio la luz el 8 de enero de 1935 en Tupelo, una pequeña ciudad en el estado de Mississippi. Su madre, Gladys Smith Presley, dio a luz a gemelos, pero lamentablemente, uno de ellos falleció poco después de nacer. El otro gemelo, quien se convirtió en una leyenda, fue bautizado como Otis Aaron. Los Presley eran una familia de humilde origen, dedicados a la vida en la granja. El padre de Elvis, Vernon, poseía unas tierras que apenas daban para subsistir, por lo que en 1948, tomaron una valiente decisión, venderlo todo y mudarse a Memphis, la capital del vecino estado de Tennessee. Elvis era el tesoro de la familia, y sus padres estaban dispuestos a hacer sacrificios para asegurarle un futuro mejor. Vernon y Gladys encontraron trabajo en fábricas en Memphis y Elvis comenzó su educación formal. Al principio, este chico tímido y proveniente del pueblo fue objeto de burlas por parte de sus compañeros de clase. Aunque no era un ávido lector, destacaba en el béisbol y tenía un profundo amor por la música. No es sorprendente que con el tiempo, estas tres pasiones le llevaran a entablar amistades con otros jóvenes que al igual que él, no eran los mejores estudiantes, pero compartían su entusiasmo por los deportes y los ritmos musicales de moda. Cuando se trata de música, Elvis Presley era un amante de todos los estilos y sin prejuicios. Le encantaban los solistas románticos, los bluesmen, la música country y los himnos del gospel, especialmente los himnos de la comunidad católica negra. En la década de 1950, Elvis comenzó a involucrarse en la música. Se unió a un grupo vocal de aficionados en 1950, aunque solo podían reunirse los fines de semana, ya que el resto de la semana estaba ocupado con la escuela. Y posteriormente, con un trabajo como conductor en una empresa de electricidad. Siempre fue un buen hijo, y se graduó antes de embarcarse en su aventura musical. Got to be birds flying higher. Fue en 1953, cuando estacionó su camioneta frente al estudio de grabación de Sun Records, un modesto sello local. Y grabó un disco como regalo para su madre, invirtiendo $4 en el proceso. Sam Phillips, dueño del estudio, no quedó impresionado de inmediato por las habilidades de Elvis, pero reconoció la calidad de su voz y decidió guiarlo. Siempre afirmaba que había una fortuna esperando a quien descubriera a un cantante blanco con el sonido y la pasión de los artistas de color. Así que, si esta era la oportunidad de demostrarlo, no iba a dejarla escapar. Elvis comenzó a dedicar innumerables horas de ensayo en el estudio, respaldado por dos talentosos músicos, el contrabajista Bill Black y el guitarrista Scotty Moore. Sam Phillips, el jefe del estudio, decidió que era el momento de grabar algunas de las canciones que el trío interpretaba con más pasión. Así, en julio de 1954, lanzaron su primer disco, que incluía un blues titulado That's All Right Mama, y una canción country, llamada Blue Moon of Kentucky.
A pesar de que ninguna de estas canciones se convirtió en un éxito inmediato, la difusión fue suficiente para que Elvis se sintiera motivado a dejar su trabajo como conductor y profesionalizarse como cantante de un estilo musical que más tarde se conocería como rockabilly. Pronto se demostraría que esta fue una decisión acertada. Después de su primer disco, siguieron otros, junto con actuaciones en vivo que realmente mostraban el potencial de Elvis. Aunque las melodías que interpretaba el trío estaban basadas en la música country, la energía y pasión con las que un joven de 20 años las interpretaba eran completamente revolucionarias. Era evidente que las canciones rápidas y llenas de energía eran lo suyo. En el escenario, Elvis las convertía en mensajes apasionados y desafiantes que cautivaban a las adolescentes. Ellas rápidamente se convirtieron en sus principales seguidoras. Hacia finales de ese año, Elvis enfrentó un momento complicado cuando fue acusado de dejar embarazada a una de las socias fundadoras de su primer club de fans, pero afortunadamente fue declarado inocente. El incipiente fenómeno de Elvis, hasta entonces limitado a nivel local, llamó la atención de Tom Parker, un experimentado empresario del mundo del espectáculo. A pesar de que Elvis era un artista de apenas 20 años que solo había conocido el éxito en algunas áreas del sur, Parker vio un potencial gigantesco en él. Parker supo identificar las inmensas posibilidades que Elvis tenía y logró convencer tanto al cantante como a su madre de que aceptaran sus servicios como representante y manager. Antes de que terminara 1955, consiguió un contrato con la Radio Corporation of America, RCA, una de las 5 principales discográficas de Estados Unidos, por la asombrosa cifra de $40,000. Además, organizó una impresionante campaña de publicidad en torno a Elvis. El éxito absoluto estaba a la vuelta de la esquina y parecía estar al alcance de la mano. A principios de 1956, Elvis llegó a Nashville, la capital del country, para colaborar con músicos talentosos de la ciudad. De esta colaboración surgieron sus primeras canciones de alta calidad y una de ellas, Heartbreak Hotel, rápidamente se disparó al número 1 de las listas de éxitos. Ese mismo año, en 1956, Elvis protagonizó su primera película, Love Me Tender, y comenzó a romper todos los récords de ventas. Ninguno de sus discos vendió menos de 1 millón de copias. Durante ese tiempo, Elvis y las adolescentes se conectaron en un nivel profundo. Tanto fue así, que los medios de comunicación se vieron obligados a prestar atención al nuevo fenómeno, a pesar de que muchos padres lo consideraban controvertido y provocador. Elvis ya se había convertido en el rey en el corazón de las jovencitas. Los meses que siguieron fueron un torbellino. La compañía RCA inundó el mercado con los discos de Elvis, pero no pudo satisfacer la demanda. Canciones inolvidables se sucedieron una tras otra: Love Me Tender, Jailhouse Rock, Teddy Bear, All Shook Up y muchas más. Un disco como Hound Dog llegó a vender 6,5 millones de copias en cuestión de días. Elvis demostró que podía cantar con dulzura, de manera insinuante o salvaje, electrificando a sus seguidoras con su ritmo o expresando una profunda tristeza. No solo era su voz, sino también su imagen, lo que llegaba al público con una fuerza arrolladora. Las numerosas giras que realizó durante 1957 le reportaron un éxito tras otro, dejando en claro que su producto funcionaba tanto en grabaciones como en vivo. En 1958, el ídolo tuvo que cumplir con sus deberes militares. Aunque Elvis no quería separarse de sus autos y sus chicas, Tom Parker lo convenció de que no debía buscar un trato privilegiado en el ejército, sino ausentarse el tiempo que fuera necesario. About my mother. Elvis, do the other soldiers give you a rough time because you're famous? No, sir, I was very surprised. Resultó ser una jugada magistral. Durante los 2 años que pasó en una base en la República Federal Alemana, sus seguidores crecieron como hongos, ya que nada podía reemplazar a su ídolo en sus corazones.
Además, mientras Elvis estaba lejos, seguían lanzándose discos grabados previamente. A pesar de que surgieron imitadores, nadie podía igualar el genio y la presencia del hombre al que ya llamaban el rey del rock. Arriving in Germany was something else. A su regreso en 1960, Parker explotó la imagen de Elvis como patriota y un hijo muy afectuoso. Poco antes de su regreso, su madre había fallecido y Elvis había derramado lágrimas en público en su memoria. Esta estrategia hizo que el tigre del rock and roll, adorado por miles de jóvenes, se transformara en un cantante capaz de agradar también a sus padres. En un especial de televisión presentado por otro ícono, Frank Sinatra, Elvis apareció tierno pero no sensual, enérgico pero no agresivo, en una representación más suave. Este estilo más melódico le permitió ganarse a un público mucho más amplio, pero también mitigó la rebeldía que había sido una parte fundamental de su alma de artista. The most publicized soldier since Napoleon, Elvis Presley. A partir de 1961, Elvis prácticamente se retiró de los escenarios para concentrarse en su carrera cinematográfica. Aunque sus primeras películas, en especial Jailhouse Rock, tenían un atractivo especial, las siguientes se rodaron en serie, a un ritmo de 3 por año, con presupuestos limitados y poca creatividad. Sin embargo, estas películas no solo mantenían su estatus de ídolo, sino que también servían para mantener su presencia en la música, ya que las bandas sonoras se lanzaban junto con las películas, incluso si contenían canciones que no eran precisamente de alta calidad. We always had a lot of fun with this one. The Jailhouse Rock. Con el paso de los años 60, Elvis se acomodó a una vida de excesos y malas películas, viviendo en las nubes de su éxito. Construyó Graceland, su mansión en Memphis, donde se aisló del mundo. No quiso enterarse de la irrupción de nuevas figuras musicales como Bob Dylan o los Beatles, quienes profundizaban en la senda que él había allanado. En el marco de su vida, Presley amplió la mansión de los 900 metros cuadrados originales a unos 1.500 metros cuadrados. En 1967, Elvis se casó con Priscilla Beaulieu y al año siguiente tuvo a su primera hija, Lisa Marie. Parecía que la fuerza de su juventud se desvanecía. El ímpetu de sus primeros años comenzaba a ser extrañado por aquellos que habían sido testigos de su ascenso. Sin embargo, Elvis aún tenía mucho que decir. En la Navidad de 1968, Elvis regresó a la escena en un especial de televisión con sus viejas canciones y su estilo original. El éxito fue rotundo y se tradujo inmediatamente en el ámbito musical con canciones como Don't Cry Daddy, Suspicious Minds, especialmente en The Ghetto, que lo catapultaron nuevamente a la cima de las listas de éxitos. En 1969, Elvis regresó a los escenarios en un rito que se repetiría anualmente, los extravagantes conciertos en un inmenso hotel de Las Vegas. Pero como todo en esta vida, el rey del rock and roll también tenía su lado oscuro. Y es que en casi todos los documentales o películas que se han hecho de Elvis, se le ha retratado como un hombre recto, sin embargo no todo lo hizo bien. Y es que todo empezó a estar mal desde que conoció a su primera esposa y madre de su única hija. Aunque contrajo matrimonio con Priscilla Ann Presley, cuando ella tenía 23 años, ambos se conocieron desde que ella tenía 14 años en Alemania. En una fiesta donde Elvis actuaba de una forma muy extraña, además que era muy insistente para verla, a pesar de que sus padres estaban completamente en contra de que saliera con el chico que en aquel momento tenía 24 años. Más tarde, los padres de Priscilla cedieron ante la insistencia de Presley, quien prometió que nunca más la llevaría a casa tarde, lo que generó un corto romance entre ellos, mientras que Priscilla era menor de edad. Según algunos rumores controversiales, Elvis Presley tuvo relaciones con mujeres mucho más jóvenes que él durante su vida. Y un documental que daría a conocer este lado oscuro que nadie conocía o se imaginaba del cantante fue el documental de Amazon.
Se trata de Elvis Women, un documental de Amazon Prime Video que recolecta entrevistas de diferentes mujeres que fueron abordadas por el intérprete de Can't Help Falling in Love cuando se encontraban en la misma edad en la que conoció a Priscilla. Se dice que uno de los chistes que Elvis solía hacer entre su círculo de amigos era 14 y te darán 20 en referencia a que mantener una relación con una menor de edad podría asegurarle 2 décadas en prisión. Under that ice sheet, burning like fire. Sin embargo, es importante tener en cuenta que México ha desempeñado un papel importante en las carreras de muchos artistas extranjeros. A lo largo de los años, varias figuras internacionales han encontrado oportunidades únicas de crecimiento profesional y personal en el país. Pero se dice que el rey se atrevió a hablar de una forma muy despectiva de 2 mujeres de orígenes distintos, algo que es sumamente grave. ¿Pero esto fue real o todo se lo montaron a Elvis? I don't know which way to go. Uno de los éxitos taquilleros de Elvis Presley fue la película titulada Fun en Acapulco, que sufrió de muchísimas polémicas después de que fue publicada una nota en la columna de chismes del periódico Excelsior, donde se decía que Elvis había expresado que no le gustaría presentarse en México, además que preferiría besar a 3 afroamericanas antes de una mujer mexicana. Esto provocó que se le prohibiera la entrada al rey a México, además de la ira de la juventud hacia Presley, que escaló al grado de quemar los discos del artista, e incluso provocar disturbios en los cines donde se proyectaban películas de Elvis. Muchos años después, surgió la verdad a la luz, y es que esta noticia fue falsa, creada por un alto funcionario mexicano, quien enfureció después de que Elvis Presley rechazara presentarse en un evento privado para el cumpleaños de su hija. Sin embargo, con el éxito que siempre recibía, Elvis se hizo muy famoso. En una época en donde casi todo era incitación a hacer el mal, y fue por eso que por poco es censurado el rey del rock and roll. Cuando Elvis comenzó a ganar fama, muchas personas se escandalizaron con sus bailes y letras sugerentes. Los conservadores incluso pensaban que estaba incitando a los jóvenes a tener sexo. Lo que pasó es que su estilo y su sonido era diferente, así que muchas personas, que estaban acostumbradas a otro tipo de música, no entendieron su estilo y llegaron a verlo como un ataque a sus valores y a su vida tranquila, pero eso solo hizo que más personas lo siguieran. Pero sin duda, lo más extraño dentro de su carrera fue el hecho de que Elvis intentó ser parte del FBI, en donde incluso llegó a mandarle una carta al entonces presidente de Estados Unidos, pidiéndole que lo tomara en cuenta para así ser parte del FBI. El 5 de julio de 1954, Elvis Presley grabó el tema That's Alright, y esa fecha ha quedado en la historia como el momento en que oficialmente nació el rock y roll. A los 50 años de ese acontecimiento, se realizaron varios homenajes a lo largo y a lo ancho del planeta. Sin embargo, más allá de sus méritos artísticos, Presley no podría ocultar este lado oscuro. En efecto, según documentos desclasificados que ha hecho públicos hace un tiempo el Archivo de Seguridad Nacional, hacia 1970 el cantante solicitó al entonces presidente Richard Nixon que lo aceptara como agente del FBI. Elvis fundaba dicha solicitud en que se hallaba en inmejorable posición para vigilar a los hippies, los panteras negras y los adictos, ya que estos no lo consideraban su enemigo. Entre otros méritos que se atribuía, Elvis decía en su carta de presentación a Nixon: he hecho un estudio profundo en abuso de sustancias y en las técnicas comunistas de lavado de cerebro. En la carta, Elvis le hacía saber la influencia que él tenía en los jóvenes, en donde incluso le hizo saber al presidente que ya había investigado qué era todo lo que los jóvenes consumían y cómo era que lo conseguían. Además, en la carta, hacía mención que él no quería un alto rango, que él solo quería las credenciales que lo avalaran como un miembro del FBI, para que así él pudiera contribuir al gobierno con toda la información que él había recabado sobre los jóvenes de ese momento. También en dicha carta, le decía al presidente que él tenía un regalo para él y que si no se encontraba muy ocupado quería dárselo en persona. Todo fue en secreto porque Nixon no quería que el público supiera que se reunía con Elvis.
Elvis y el presidente Nixon se encontraron el 21 de diciembre de 1970 en la Casa Blanca. En la ocasión, el cantante le regaló al presidente un revólver de la época de la Guerra de Secesión. Algo curioso e incluso gracioso era que el rey quería ser considerado para que ayudara a acabar con todo el consumo de sustancias entre los jóvenes, pero él también era uno de los primeros consumidores de sustancias. Pues se dice que por muchos años Elvis consumió sustancias ilícitas, pero por su parte, había quienes decían que Presley solo consumía sustancias legales. Pero algo aún más oscuro fue el triste fallecimiento de Elvis. El 16 de agosto de 1977 fue un día oscuro que marcó a toda una industria de la música internacional. El ícono del rock and roll había apagado su voz para siempre. Luego de realizar un tour masivo de presentaciones por todo Estados Unidos, la salud del rey comenzó a deteriorarse, su adicción a los medicamentos cada vez más fuerte y su profunda tristeza tras sus rupturas amorosas, así como las diversas enfermedades que padecía, fueron quizá el detonante perfecto para que su luz se extinguiera. I gotta do this first. This is a song that I just recorded, and it's an old song called Unchained Melody. Se había programado que Presley volara de Memphis la noche del 16 de agosto, sin embargo, personal de su equipo de trabajo lo encontraron inconsciente en el suelo de su baño. Ante la situación, médicos intentaron reanimarlo sin ningún éxito. A la edad de 42 años, Elvis Presley falleció a causa de un infarto agudo de miocardio. Tras la muerte, el escándalo siguió enmarcando el nombre del rey, pues muchos salieron a querer desmentir la causa del fallecimiento de Elvis Presley. Fue un día como hoy, pero de 1977, cuando el mundo se enteraba que el rey había muerto. Elvis Aaron Presley dejaba este mundo por una falla cardíaca debido a un abuso en el consumo de medicamentos. Entre muchos rumores y chismes, en los cuales se decía que había fallecido de una sobredosis de sustancias ilícitas. Claro que su médico de cabecera salió a desmentir esas teorías. Había una incluso más descabellada, en donde se decía que él no había regresado de su servicio militar, pues había perdido la vida mientras realizaba unas maniobras en Alemania. Y que el Elvis que todos conocemos, más bien se trataba de su hermano gemelo. Por su parte, y como siempre pasa con muchos artistas, también se dijo que el cantante seguía vivo y que solo se había hecho pasar por muerto. Sea como sea, la vida del rey se vio envuelta por muchos excesos y malas decisiones. Recordemos que Elvis, al igual que muchos, era un ser humano que cometía errores. Sin embargo, nada justifica las malas decisiones tomadas que tarde que temprano le pasaron una costosa factura al rey. Ahora sí, amigos de Tutoriales Gerberín, cuéntenos en los comentarios qué opinan sobre este aspecto de la historia del auténtico rey del rock and roll. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. También apreciaríamos que le den me gusta al video y, si les es posible, lo compartan con sus amigos. Nos vemos en un próximo video.